Mañanas en Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que finalmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el caso del empresario Alberto González Amador, el que es la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La decisión judicial supone un paso clave hacia el juicio del máximo responsable del Ministerio Público, aunque el Tribunal Supremo ha archivado la causa contra la fiscal Pilar Rodríguez al no encontrar pruebas concluyentes contra ella. La acusación particular, representada por Alberto González Amador, solicita 4 años de prisión y 3 de inhabilitación para el fiscal general del Estado. Recordemos, la máxima autoridad del Ministerio Fiscal en España, que ahora deberá sentarse en el banquillo. Bueno, pues ya tenemos al fiscal general del Estado camino del banquillo. Temía yo que hubiera algún tipo de componenda de última hora que permitiera que el Supremo le librara de sentarse en el banquillo de los acusados, pero no, al final parece que no ha habido componenda. La decisión la ha tomado un grupo de 3 magistrados de la Sala Segunda del Supremo. El ponente, el magistrado Palomo, pues ha visto rechazada su propuesta de aceptar el recurso de García Ortiz. Los otros 2 magistrados han votado a favor de rechazar ese recurso y, por tanto, de hacer que termine sentándose en el banquillo García Ortiz. En cuanto al ponente y discrepante, que ha firmado un voto particular diciendo que no ve indicios suficientes como para que García Ortiz sea enjuiciado, pues hombre, es un magistrado, digamos, del ala progresista, pero tampoco demasiado, es decir, no es un magistrado hooligan de Pedro Sánchez. De hecho, pues mirando algún posicionamiento anterior de este magistrado, pues se puede comprobar que en lo que respecta a la amnistía de los delitos de malversación, pues votó en su momento en contra. O sea, votó a favor de considerar que la ley de amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que, por ejemplo, se le imputan a Puigdemont. Bueno, pues en este caso ese magistrado ha considerado que no había indicios suficientes, los otros 2 magistrados sí, y por tanto García Ortiz se terminará sentando en el banquillo. ¿Cuándo? Bueno, pues ahora la causa vuelve al magistrado Puente, que es quien ha llevado todo el tema y que es quien dictó el auto de procesamiento, y ahora, una vez resueltos los recursos contra ese auto de procesamiento, pues el magistrado Puente tendrá que... Puente, nada que ver con Óscar, tendrá que decidir cuando se inicia el juicio y tendrá que emitir un auto de apertura del juicio oral. El otro día María Jamardo en estos mismos micrófonos decía que muy probablemente la sentencia sobre los recursos contra el auto de procesamiento se dictaría esta semana, así ha sido, y que muy posiblemente el auto de apertura del juicio oral no se emitiera hasta septiembre. Y yo me fío de la opinión de doña María Jamardo, que suele estar bien informada en temas judiciales. Así que podemos suponer que los primeros días de septiembre se emita el auto de apertura del juicio oral y que se fije fecha para que se vea al fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Una de las cosas que parece que ha tenido influencia en que los magistrados del Supremo consideren que por supuesto que hay que enjuiciar a García Ortiz es precisamente el hecho del borrado de su móvil. García Ortiz dice por activa y por pasiva que él es inocente. Pues hombre, debe de ser inocente pero idiota, ¿no? Debe de ser el único inocente que, pudiendo haber enseñado su móvil, mire, oiga, aquí no hay nada de que yo haya mandado nada a nadie que sea mínimamente constitutivo de delito. En lugar de hacer eso va y borra el móvil. Dice, no, es que me mandaba los protocolos de seguridad. Mentira, lo ha desmentido un miembro de la Fiscalía en sus declaraciones durante la instrucción. Con lo cual, pues hombre, en fin, queda claro que si quería borrar ese móvil, pues no es precisamente porque hubiera pruebas exculpatorias,
sino todo lo contrario. Mientras tanto, sigue liándose el asunto del comisionado para la Dana nombrado por el gobierno. Ya saben ustedes que ayer informaba El Mundo en exclusiva de que en su expediente aparece una fotocopia de un título de experto en archivística y tal, que en realidad es falso. Una fotocopia de un título inexistente. Bueno, pues la Diputación de Valencia estudia denunciar al tal comisionado por malversación. Porque claro, si se ha utilizado un título falso para acceder a determinadas categorías funcionariales, pues entonces, querido amigo, se ha estado utilizando dinero público de manera irregular. Escuchen. Les hablamos ahora del fraude en el caso de los títulos oficiales que aparecen en los currículos y concretamente el caso que conocimos ayer del socialista José María Ángel Batalla, el que ahora es el comisionado para la Dana. La Diputación de Valencia se va a personar en la causa contra José María Ángel Batalla por presunta falsificación de título universitario. La propia Universidad de Valencia ha confirmado que el socialista accedió a una plaza de función pública en el año 85 para la que se requería un título universitario que no había adquirido. Entonces, en aquel momento, presentó un diploma falso. Por tanto, José María Ángel Batalla habría cometido un delito de malversación al haber cobrado sueldos durante décadas de forma indebida. El presidente de la Diputación de Valencia ha iniciado los trámites para anular precisamente esa plaza y para reclamar los salarios percibidos, es decir, más de 30 años de sueldo de un funcionario del grupo A2. El propio José María Ángel Batalla niega haber cometido irregularidades, pero no ha aclarado la autenticidad del título. Por ahora mantiene su puesto como comisionado para la Dana que le concedió el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, mantiene su puesto y además el gobierno dice que es un hombre brillante, tenga o no tenga título, y que le sigue manteniendo en su puesto. Hay una serie de elementos bastante extraños en todo el caso. Me refiero a lo siguiente. Ayer comentaba Xavier Horcajo que es que esa titulación en 1981, que es cuando se supone que se había emitido ese título, esa fotocopia que en realidad no existía. Y yo le decía que sí, ¿no? Pues tenía razón don Xavier García Horcajo. En 1981 no existía el título tal como aparece en esa fotocopia falsificada. Ese título concreto fue creado en la Universidad de Valencia muchísimo tiempo después, lo cual plantea una cosa interesante. Es imposible que este señor aportara inicialmente en 1983, cuando entra como funcionario, es imposible que aportara esta fotocopia porque en aquella época no estaba creado el título. Por tanto, eso se ha metido a posteriori en el expediente y lo ha metido alguien. Así que muy posiblemente haya que buscar la razón, no tanto en la incorporación original como funcionario, sino posteriormente en algún tipo de manipulación. Ayer compareció este señor José Ángel Batalla, ¿no? José María Ángel Batalla. José María Ángel Batalla compareció para decir que cuando él accede como ayudante técnico, no sé con qué categoría, al puesto de funcionario A2, pues entonces que al puesto de funcionario categoría 2, que en aquel entonces no se exigía grado universitario y que por tanto pues era ridículo que él hubiera aportado esa fotocopia de título, porque no le hacía falta, bastaba con el bachiller. Sí, tiene razón, en aquella época era así. Lo que pasa es que este hombre posteriormente ha sido nombrado otras cosas, entre ellas pues subsecretario. Con categoría de subsecretario ha sido nombrado comisionado para la Dana. Y amigo, ahí sí que hace falta tener un título habilitante. Bueno, pues ha podido ser que en alguna de las progresiones de funcionario él
o alguien por encargo de él metiera esa fotocopia falsificada dentro de lo que era el expediente original? Pues no lo sé, pero desde luego todo el caso resulta rarísimo. Y prescindiendo del título falso, pues hay una cosa innegable, que es que tanto el PSOE como él mismo han presentado a este personaje en los currículos, en la memoria donde le nombraban comisionado para la DANA, etcétera. Han presentado a este hombre como si tuviera el grado en biblioteconomía, grado que no tenía. Por tanto, estamos ante un Noelia Núñez, pero a lo bestia. Así que, independientemente de que haya habido falsificación deliberada de documento público, este señor se tiene que pirar a su casa. No puede decir el gobierno que mantiene a un señor que evidentemente cumple con creces, pero muchísimo más, lo mismo por lo que el PSOE pedía que Noelia Núñez dimitiera. Pero es más, es que OK Diario trae hoy otra información pues enormemente interesante, que es que la mujer del comisionado de la DANA, es decir, este mismo para el cual apareció el título falso, ocupa un cargo público de alta dirección, careciendo también de la licenciatura obligatoria. Ocupa actualmente el cargo de subdirectora en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Lleva 9 años en ese puesto y se trata de un puesto para el que hace falta ser funcionario de la categoría A1. Y para ser funcionario de la categoría A1 es obligatorio poseer una titulación universitaria de grado, licenciatura o equivalente. Mientras que esta señora resulta que, como ella misma reconoce, solo tiene un curso de 1 año cursado en el Instituto Superior de Empresa de Navarra, lo cual, pues, hombre, es un curso, podrá ser muy prestigioso, pero desde luego no equivale a un grado universitario. Pregunto, ¿cuántos funcionarios hay en la administración pública metidos por el Partido Socialista que carecen de la titulación para los niveles de funcionario en los que están actuando? Porque aquí das una patada y sale otro. ¿De qué hablamos? ¿De una trama organizada de colocación de socialistas en puestos para los que no tienen la titulación requerida? Oiga, pues esto está muy interesante. A ver si vamos a destapar aquí un macrofraude en las colocaciones de socialistas en la administración. A ver si limpiar la administración de socialistas va a ser tan fácil como exigirles a todos la presentación del título correspondiente. Es interesante esta posibilidad de cara a poder aplicar la motosierra. Bueno, ¿tenían ustedes alguna duda de que nos gobierna una mafia? Pues supongo que se les habrá pasado ayer. Ayer asaltaron la casa donde vive la hija de Ábalos, la casa perteneciente a su exmujer, para robar ordenadores que hubiera en la casa. Escuchen. Les hablamos ahora de un extraño robo en la casa de la exmujer de José Luis Ábalos. El apartamento madrileño en el que vive la hija de Ábalos ha sido desvalijado, según ha denunciado su exmujer. Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, encontró el piso revuelto, grabó un vídeo y denunció el robo a la policía, informando de la sustracción de 2 ordenadores, una cámara y un teléfono móvil. La vivienda en la que actualmente vive también, curiosamente, sirvió para residir el asesor de Koldo García. De hecho, ahora pertenece a Carolina Perles y a su hija Rocío, es decir, la exmujer y la hija de José Luis Ábalos. El robo ocurrió pocas horas después de que se conociera que José Luis Ábalos había presentado una querella contra los funcionarios que auditaron su gestión en el Ministerio de Transportes por orden de Óscar Puente. Sospechosamente, también hace un mes entraron a robar en casa de Koldo García. Bueno, recuerdan ustedes que hace un mes entraron a robar en la casa de los padres de Koldo García. La policía dijo
Bueno, no sé si lo dijo la policía o era simplemente la policía hablando, vamos, Marlaska hablando por boca de la policía. La policía dijo que no veía ningún, que era un robo normal y corriente, ya. Recuerden ustedes que hace no demasiados meses también asaltaron, curiosamente, la casa de ambos abogados del novio de Ayuso. Asaltaron la casa de su abogada y de otro abogado que tenía, dos casas distintas. Apareció el ordenador de la abogada, que tenía un chip de seguimiento, apareció cuando estaba a punto de pasar por Algeciras la aduana y se lo iban a llevar unos a Marruecos. Fueron detenidos los que lo tenían, dijeron que se lo había dado un tío en un coche de alta gama, pero que no sabían quién era ese tío. Bueno, una cosa rarísima. Bueno, pues ayer asaltan la casa de Ábalos y se llevan una cámara, se llevan ordenadores y dejan joyas en la casa. No parece precisamente un robo, ¿verdad? Ya les hemos comentado en estos micrófonos que todo el mundo está muy nervioso con las grabaciones. Todo el mundo está muy nervioso con lo que está saliendo de Koldo García, que luego hablaremos de ello. Están saliendo grabaciones, vamos, para estarnos aquí publicando titulares y portadas de periódicos durante 3 años. Pero es que eso es solo una mínima parte. Queda todavía una parte inmensa de grabaciones de Koldo en poder de la UCO, que todavía no han podido ser revisadas por falta de tiempo y por falta de gente para hacerlo. Y luego resulta que es que parece ser que Koldo tiene más grabaciones, esas de mayor entidad aún, ocultas, dicen, en un zulo en un monte de Navarra. Pero es que eso es solo una parte, porque luego está lo que se le ha encontrado a Ábalos en el registro de su casa, incluyendo ese disco duro que pretendió sacar metido en el pantalón la actriz porno que estaba en ese momento con Ábalos en la casa. Es que, contado así, parece una película de Torrente, pero es que lo es. Y claro, la pregunta es, aparte de lo que tenía en la casa Ábalos guarda otras grabaciones comprometedoras en otros sitios, y parece ser que eso es lo que han intentado averiguar quienes asaltaron ayer la casa de la exmujer de Ábalos, porque lo que se llevaron fueron precisamente cámaras y ordenadores personales. Despreciaron el resto de cosas de valor de la casa, por tanto lo que buscaban era información. Estamos, por tanto, hablando de gente que está muy nerviosa con lo que Ábalos y Koldo hayan podido guardar, está muy nerviosa con lo que pueda salir, y están tan nerviosos que parece que están dispuestos a contratar sicarios para que entren en las casas donde presumiblemente puedan tener guardados Koldo o Ábalos algunos materiales comprometedores, la casa de los padres de Koldo, la casa de la exmujer de Ábalos. Yo creo que empieza a ser urgente que echemos a esta mafia que nos gobierna antes de que empiecen a aparecer cadáveres en el río Manzanares con zapatos de hormigón. Digo, porque ya este tipo de cosas empiezan a oler a desesperación y a que hablamos de mucho dinero, de mucha golfería y de mucha corrupción, donde estaría implicada mucha gente. Bueno, siguen saliendo encuestas y ayer salió una curiosa relativa al Ayuntamiento de Bilbao, que les traigo porque da un dato, pues hombre, que a lo mejor sorprende a alguno, a mí no mucho. Escuchen. Les hablamos ahora de encuestas electorales porque un sondeo encargado por el Ayuntamiento de Bilbao revela que Vox obtendría su primer concejal en la ciudad al alcanzar un 5,2% de los votos. Sería la primera vez que la formación de Santiago Abascal logra representación en el consistorio bilbaíno. Aún así, el PNV seguiría como fuerza dominante con un 37,4% de los votos y mantendría sus 12 concejales. El Partido Socialista del País Vasco, su socio en el gobierno, conservaría sus 5 representantes con un 14,9% de
apoyo, y por su parte EH Bildu crecería hasta los 7 concejales, con un 21,9%, mientras que el Partido Popular bajaría a 3 ediles, con un 10,9%. Bueno, pues resulta que Vox entraría en el Ayuntamiento de Bilbao, superando el umbral del 5% y consiguiendo un concejal. Hablamos del Ayuntamiento de Bilbao, hablamos de esa zona de España, el País Vasco, que hace mucho tiempo que los sucesivos gobiernos centrales han dejado de la mano de Dios, han dejado en manos de los separatistas de todo pelaje, del PNV a Batasuna, pasando por cualquier tipo de izquierda podemoide que haya por allí. ¿Y cómo es posible que Vox entre en un territorio tan comanche? Bueno, de hecho Vox ya entró en su día en el Parlamento Vasco, entró con una representante. Y ahora entraría en el Ayuntamiento de Bilbao, lo que demuestra que Vox está creciendo en el País Vasco. ¿Y por qué puede ser? Pues hombre, por muchas cosas, ¿no? Podríamos citar la corrupción, podríamos citar la hartura con el separatismo, pero yo apuntaría a que hay otra razón más importante. En Vizcaya, desde que ha empezado el año, vamos a ritmo de 2 violaciones diarias. 2 diarias. 377 en los últimos 6 meses. ¿Ustedes creen que se debe ese incremento brutal de las violaciones? A lo mejor es el cambio climático, ¿no? A lo mejor es la ultraderecha, ¿no? ¿O será la inmigración descontrolada? Pues va a ser que es eso, ¿no? Y si eso está pasando con las violaciones, ¿qué no está pasando con los hurtos, con los acosos callejeros, con las peleas? ¿Cómo es la vida de los bilbaínos últimamente? ¿Más segura, menos segura? ¿Pueden salir a la calle las mujeres bilbaínas por todo Bilbao sin temor a que alguien las asalte o las viole? Pues va a ser que no. ¿Tendrá eso algo que ver con el ascenso de Vox en Bilbao? Pues yo diría que sí. ¿Y ustedes qué dirían? Bueno, y ahora les traigo una historia de nazis. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias hablándoles de la propaganda antisemita. El célebre periódico The New York Times se ha visto obligado a emitir una corrección a una de las informaciones que había publicado. Concretamente hacía alusión a Gaza y a la hambruna que presuntamente viven los niños allí. El New York Times ilustró el reportaje con la foto de un niño en los huesos, del que decía que estaba malnutrido a causa del bloqueo de Israel. Sin embargo, lo cierto es que ese niño está en muy mal estado de salud, pero por una causa completamente diferente. Es a causa de una enfermedad preexistente, una fibrosis quística, que no tiene nada que ver con las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Es por eso que The New York Times ha publicado una nota informativa como enmienda a su propia información, tras las denuncias de varias asociaciones como ACOM, que han vuelto a insistir en cómo los medios de comunicación progres hacen un uso torticero de la información con fines antisemitas. Seguro que ustedes lo han visto en estas últimas semanas, noticias por todas partes, hambruna en Gaza, están muriendo los niños malnutridos, Irene Montero sacando vídeos en TikTok o no sé dónde, dice, van a morir 400 niños al día porque Israel no deja pasar la comida. Mentira. Lo que está pasando es que ahora Israel está distribuyendo ella la comida con la ayuda de una ONG dependiente del gobierno americano. Es decir, Israel ha dicho, se acabó lo de que jamás se dedique a acumular la comida, que pasa a la ONU, y a usarla para controlar a los palestinos. A partir de ahora repartimos la comida a nosotros. Y entonces se ha desatado el infierno desinformativo. Y entonces han empezado a decir que hay hambruna en Gaza, intentando presionar a Israel para que deje Israel de distribuir comida. Vamos a ver. Si ustedes son personas racionales y acostumbradas al mundo progre, pues no hace falta que les diga esto. Ya saben ustedes que los progres y los antisemitas mienten por sistema. Por sistema. O sea, ustedes cuando vean una noticia sobre Israel, digan inmediatamente, mentira. Acertarán en el 99,99% de las veces. Pero
suponiendo que tengan sus dudas, vamos a ver, resulta que están sacando titulares en las últimas semanas, pero en todos los medios. Hambruna en Gaza, los pobres niños, Israel, canallas, judíos. Y si alguien es racional, pues seguro que se ha parado a mirar las fotos y habrá dicho algo como: caramba, qué raro, en todas estas noticias sobre la hambruna y los niños malnutridos en Gaza, la foto que sale en todos los medios es siempre del mismo niño. Dices, caramba, ¿será que es el único fotogénico, el único de los 300 millones de niños malnutridos en Gaza? El único al que le hacen fotos es a este, porque este sale en todas las noticias, el mismo niño, ¿no? Si alguien es un poco más observador, pues se habrá fijado en que ese niño en algunas de esas fotos sale en brazos de su madre, que no presenta ningún signo de malnutrición, con lo cual se habrán preguntado, caramba, esta madre se dedica a comerse ella la comida en vez de dársela a su hijo que está esquelético. Pues vaya madre. Si se han molestado ustedes en buscar las fotos de ese niño en distintos medios, habrán encontrado algunas versiones de esa foto donde aparece detrás un hermano que no tiene ningún signo de malnutrición. Con lo cual se habrán preguntado, ¿será que es que le tienen manía a este hijo de la familia? A los demás les nutren, a la madre también, pero al hijo al pobre le tienen esquelético. ¿Será que ha hecho algo malo el niño? ¿Cuál es la historia real? Pues la historia real es que es un niño con una enfermedad genética. Y para colmo, se trata de un niño que lleva meses en Italia siendo tratado en un hospital de Turín porque el gobierno israelí ha pagado el viaje del niño y el tratamiento del niño en Italia. Bueno, pues la foto de este niño, que por supuesto no está malnutrido porque tenga Israel secuestrada la comida del niño, pues la foto de este niño se ha usado en todos los medios para acusar a Israel de dejar morir a los niños de Gaza de hambre. Mentira, puñeteros nazis, porque sois unos puñeteros nazis. No me refiero a la gente ingenua que se cree toda esta propaganda, me refiero a los que se dedican a propagar ese tipo de mentiras antisemitas. Es todo campañas de desinformación asquerosa. Y me alegra mucho que el New York Times se haya visto obligado a rectificar su propia noticia y a reconocer que el niño de esa foto pues no está malnutrido porque Israel le quite la comida de la boca. Es que hay que fastidiarse, es que es continuamente, una detrás de otra. Los medios haciéndose eco de lo que dice Hamás. ¡Han matado a 700.000 civiles! Titular: Israel mata a 700.000 civiles. ¿Y de quién lo dice? Jamás. Vale, y tú lo pones, ¿no? Es repugnante todo. Vamos, es el regreso de la propaganda nazi de los años 30. Algunos de los periodistas que se dedican a esto, vamos, les habrían contratado encantados en Der Stürmer, la revista semanal nazi que tanto hizo porque los nazis ascendieran al poder y porque los judíos fueran deshumanizados. Bueno, vamos con la noticia del Banco de Santander. Buenos días, con don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Banco Santander ofrece este espacio. El 67% de los españoles desea seguir residiendo en España, según 2 puntos más que el año pasado, según el barómetro de Planeta Propietario. Sin embargo, existe una gran diferencia generacional, mientras el 77% de los mayores de 65 años mantendría su residencia en el país. Solo el 54% de los jóvenes de 18 a 24 años lo haría y un 41% se mudaría al extranjero. El 51% de los españoles se plantea mudarse a otra comunidad autónoma, siendo Andalucía la región más deseada con un 9% de preferencias, seguida de Asturias, País Vasco y Canarias. Los madrileños son los que muestran mayor predisposición al cambio, con solo un 25% satisfecho con su lugar de residencia, mientras que Andalucía registra el mayor grado de satisfacción con un 59% de sus habitantes contentos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes.
Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.